Historia 1. Mi nombre es Lucas y tenía 25 años cuando ocurrió todo esto. Ahora, cuando miro hacia atrás, me estremezco al recordar esa fatídica expedición submarina que cambió mi vida para siempre. Antes de continuar, recuerda suscribirte a este canal para conocer más historias increíbles. Todo comenzó en una soleada mañana de verano, en la costa de un remoto pueblo pesquero. Nuestro grupo, compuesto por familias en busca de aventuras, adultos ansiosos por escapar de la rutina y jóvenes intrépidos en busca de emociones fuertes, se reunía en el muelle. La excitación y la anticipación eran palpables en el aire mientras nos preparábamos para sumergirnos en las profundidades del océano. Como parte de nuestro equipo, llevábamos cámaras de alta definición para documentar nuestra experiencia y compartirla con el mundo a través de nuestro canal de YouTube. Desde el primer momento el objetivo era claro: capturar imágenes impresionantes y emocionantes para nuestros seguidores, sumergiéndolos en la belleza y el misterio del mundo submarino. Suscríbete ahora para no perderte ni un solo momento de esta emocionante aventura, exclamé enérgicamente, haciendo un llamado a la acción para nuestros espectadores mientras la cámara enfocaba mi rostro emocionado. La noche anterior a nuestra inmersión, nos reunimos alrededor de una fogata en la playa, compartiendo historias de naufragios y leyendas sobre criaturas marinas que acechaban en las profundidades. Aunque tratábamos de reír y bromear, el eco de las historias siniestras resonaba en nuestra mente, sembrando semillas de duda y temor en nuestros corazones. A medida que el sol se hundía en el horizonte y las sombras se alargaban, nos retiramos a nuestras tiendas de campaña, pero el sueño no llegaba fácilmente. El susurro del viento marino y el susurro de las olas chocando contra la costa creaban una sinfonía inquietante que resonaba en nuestros oídos. Finalmente, el momento llegó. Con el amanecer, nos preparamos para embarcarnos en nuestra aventura submarina, llenos de emoción y nerviosismo. Con el bote zarpando hacia aguas más profundas, no teníamos idea de lo que nos esperaba en las profundidades del océano. La tensión crecía a medida que descendíamos más y más en las frías aguas del océano. Mis manos temblaban ligeramente mientras ajustaba mi equipo y revisaba mi tanque de oxígeno, tratando de mantener a raya los pensamientos inquietantes que se arremolinaban en mi mente. Miré a mi alrededor, observando a los miembros del grupo sumergirse con determinación, pero sus rostros reflejaban la misma ansiedad que sentía en mi interior. De repente, algo en la oscuridad captó mi atención. Una sombra ominosa se movía en las profundidades, un movimiento fluido y sinuoso que parecía desafiar toda lógica. Traté de apartar la mirada, diciéndome a mí mismo que era solo mi imaginación jugándome una mala pasada, pero el presentimiento persistente de peligro se aferraba a mí como una sombra oscura. Fue entonces cuando sucedió. La criatura emergió de las profundidades con un rugido ensordecedor, una monstruosidad indescriptible que desafiaba toda comprensión. Sus ojos brillaban con una luz maligna mientras nos rodeaba, sus enormes mandíbulas abiertas de par en par, listas para devorar a sus presas desprevenidas. El pánico estalló en el grupo mientras luchábamos por mantener la compostura bajo el asalto de la criatura. Los gritos se mezclaban con el sonido sordo de las burbujas de aire escapando de nuestros reguladores, creando una cacofonía de terror que llenaba el agua a nuestro alrededor. Nos aferramos desesperadamente a nuestros equipos, buscando una salida mientras la criatura nos acechaba con una ferocidad implacable. En medio del caos, algunos miembros del grupo desaparecieron en la oscuridad, arrastrados por las garras de la criatura hacia un destino desconocido. El horror se apoderó de nosotros mientras nos dimos cuenta de que estábamos completamente indefensos
contra esta fuerza aterradora que nos rodeaba. Con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, supe que nuestra única esperanza de supervivencia era encontrar una forma de escapar de este infierno acuático antes de que fuera demasiado tarde. Pero incluso mientras luchábamos por encontrar una salida, una verdad inquietante se afianzaba en mi mente. Estábamos atrapados en las garras de algo mucho más grande y más aterrador de lo que jamás habíamos imaginado. El tiempo se convirtió en un enemigo implacable mientras luchábamos por sobrevivir en las profundidades oscuras y frías del océano. Cada segundo que pasaba aumentaba nuestra desesperación, y el susurro constante del agua parecía burlarse de nuestra impotencia. Nos aferramos a la esperanza con uñas y dientes, buscando desesperadamente una salida mientras la criatura continuaba acechándonos con su presencia ominosa. Las horas se convirtieron en días y los días en una agonía interminable. Algunos miembros del grupo sucumbieron a la fatiga y al miedo, sus cuerpos perdidos para siempre en las profundidades del océano. Pero para aquellos de nosotros que quedamos, la determinación de sobrevivir seguía ardiendo en nuestros corazones, una llama débil pero inquebrantable que nos impulsaba hacia adelante. Finalmente, cuando parecía que toda esperanza estaba perdida, encontramos una salida. Un estrecho pasaje se abría ante nosotros, una brecha en la oscuridad que prometía libertad y salvación. Con un último esfuerzo desesperado, nos abrimos paso a través de las aguas turbulentas, sintiendo el aire fresco y el sol brillante en nuestros rostros una vez más. Emergimos del agua, exhaustos y heridos, pero vivos. Miramos hacia atrás, contemplando el abismo oscuro que habíamos dejado atrás, y una sensación de alivio y gratitud nos inundó. Nos abrazamos unos a otros, compartiendo el peso del trauma que habíamos soportado juntos, sabiendo que éramos los afortunados, los sobrevivientes de una pesadilla submarina. Pero aunque habíamos escapado de las garras de la criatura, el horror de esa experiencia nunca nos abandonaría. Nos perseguiría en nuestros sueños y acecharía en nuestras memorias, recordándonos la fragilidad de la vida y la oscuridad que yace en lo profundo del océano. Regresamos a casa, pero nunca fuimos los mismos. Cada uno de nosotros llevaba las cicatrices invisibles de aquellos días de terror bajo el mar, marcados para siempre por lo que habíamos visto y experimentado. Y mientras contábamos nuestra historia al mundo, sabíamos que, aunque la criatura que nos acechaba en las profundidades del océano podría haber quedado atrás, su recuerdo continuaría persiguiéndonos hasta el final de nuestros días. Historia 2. Me llamo Daniel, tengo 26 años y desde siempre he sentido una atracción inexplicable hacia el mar. Creo que la inmensidad azul me llama, me seduce con sus misterios y promesas de aventura. Así que cuando mis amigos me propusieron una expedición de submarinismo, no lo dudé ni un segundo. Nos reunimos en un pequeño pueblo costero al amanecer, el aire salado acariciando nuestras caras mientras cargábamos el equipo en la embarcación. El sol apenas se alzaba sobre el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados, cuando conocimos a nuestro instructor de buceo, un hombre curtido por el sol y con ojos que parecían haber visto más allá de los límites de este mundo. Nos dio la bienvenida con una sonrisa enigmática y comenzó a explicarnos los detalles de nuestra inmersión. La emoción burbujeaba en mi pecho mientras me enfundaba el traje de neopreno y ajustaba el equipo de respiración. Miré a mis amigos, sus rostros iluminados por la anticipación, y supe que estábamos a punto de vivir una experiencia inolvidable.
El sonido del mar rompiendo contra las rocas resonaba en mis oídos mientras nos adentrábamos en las aguas cristalinas. Bajo la superficie, el mundo se transformó en un reino de silencio y movimiento fluido. La luz se filtraba en tonos verdes y azules, y los peces danzaban a nuestro alrededor como criaturas de otro mundo. Seguíamos las instrucciones del instructor, descendiendo lentamente hacia las profundidades marinas, donde aguardaban los secretos más oscuros del océano. La sensación de ingravidez mientras flotaba en el agua era embriagadora, liberadora. Por un momento, olvidé todo lo demás y me sumergí por completo en la belleza del mundo submarino. Pero en lo más profundo de mi ser, una pequeña voz me advertía de que no estábamos solos en aquel vasto océano, que algo nos observaba desde las sombras. Aunque intenté ignorar esa sensación de inquietud, sabía que la verdadera aventura estaba a punto de comenzar y no tenía ni idea de lo que nos esperaba en las profundidades. A medida que descendíamos más y más en las profundidades marinas, la oscuridad se cerraba a nuestro alrededor como un abrazo gélido. El eco de nuestras burbujas era el único sonido que rompía el silencio sepulcral del océano, y cada sombra que se movía en la distancia parecía cobrar vida propia. Una sensación de claustrofobia comenzó a apoderarse de mí, como si las aguas nos estuvieran atrapando en su frío abrazo. Seguíamos avanzando, explorando un arrecife de coral que se extendía ante nosotros como un laberinto submarino. Las formas retorcidas y los colores brillantes de las criaturas marinas parecían susurrarnos secretos ancestrales, pero también ocultaban peligros desconocidos. Luces parpadeantes brillaban en la distancia. Destellos fugaces que se desvanecían en la oscuridad antes de que pudiera identificar su origen. De repente, una corriente fría de aire helado me envolvió, haciéndome estremecer. Miré a mi alrededor, buscando a mis amigos en la penumbra, pero parecían haber desaparecido en la vastedad del océano. Una sensación de pánico comenzó a surgir en mi pecho, pero luché por mantener la calma, recordándome a mí mismo que no estábamos solos, que el instructor estaba cerca. Pero entonces escuché un sonido que heló mi sangre en las venas, un susurro sibilante, como si algo estuviera susurrando mi nombre desde las sombras. Me detuve en seco, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho, mientras intentaba discernir si era mi imaginación o algo mucho más siniestro lo que acechaba en las profundidades. La tensión en el aire era palpable, como una tormenta que se avecinaba en el horizonte. Y mientras continuábamos nuestra inmersión en lo desconocido, me di cuenta de que algo oscuro y terrible nos estaba esperando en las profundidades del océano. Mis manos temblaban mientras agarraba el regulador de respiración, tratando desesperadamente de controlar mi respiración acelerada. Los susurros se intensificaron a mi alrededor, envolviéndome en una cacofonía de voces que parecían susurrar secretos antiguos y oscuros. Sentí como si estuviera perdiendo la cordura, como si las mismas profundidades del océano estuvieran arrastrándome hacia su abismo sin fondo. Entonces, de repente, una figura emergió de las sombras frente a mí. Era una forma oscura y retorcida, con tentáculos que se retorcían y serpentinas que se contorsionaban en el agua. Sus ojos brillaban con un fulgor sobrenatural, fijos en mí, con una intensidad que helaba mi sangre en las venas. Era como si el mismísimo abismo hubiera cobrado vida y se hubiera erguido ante mí en toda su oscura majestuosidad. El terror me paralizó, incapaz de apartar la mirada de aquella aberración que se retorcía ante mí. Pero entonces, un destello de determinación surgió dentro de mí, una chispa de valentía que me impulsó a actuar. Agarré el regulador con fuerza
y nadé con todas mis fuerzas hacia la superficie, dejando atrás el abismo y su horror indescriptible. Cuando finalmente emergí a la luz del día, jadeante y tembloroso, mis amigos me rodearon con alivio y preocupación. El instructor de buceo nos ayudó a subir a bordo de la embarcación, sus ojos aún llenos de esa misma enigmática sabiduría que había visto al principio. Y mientras nos alejábamos de aquel lugar maldito, supe que nunca volvería a sumergirme en las profundidades del océano, porque había visto cosas que ningún ser humano debería presenciar. Había sentido el frío abrazo de la locura acechando en las sombras. Y aunque sobrevivimos a esa experiencia aterradora, sé que las profundidades del océano guardan secretos oscuros que nunca deberían ser perturbados. Y así, mientras el sol se ponía sobre el horizonte, prometí dejar atrás aquellos mares embrujados y nunca más volver a mirar hacia atrás. Espero que esta historia te haya mantenido al borde de tu asiento. ¿Has experimentado algo similar mientras buceabas? Cuéntanos tu historia en los comentarios y asegúrate de suscribirte al canal para más relatos escalofriantes como este.